E aí, galera, estamos aqui mais uma vez em Pix Podcast. Eu me chamo Danilo Xavier y me gusta mucho lo que vamos a hablar hoy, que es un punto que creo que es lo que punto que más me gusta, que en especial es la educación. Estamos acá hoy con el reitor de Unicam y una persona muy sabia que aparentemente, no sé, todo lo que veo muy animado assim, o sea, a favor da cidade e a favor do estudo, é algo que eu admiro muito. Muchas gracias, Dr. Parker, por vir acá. Eu estou detrás de vós há um bom tempo, te apertando, pero eu sabia que ia ser muito boa a conversa. Gracias por la invitación, Danilo. La realidad es que este, siempre tengo dudas para estar en programas en donde puedo exponerme y también tengo un carácter, seguramente una forma de ser en donde no soy muy aficionado a las radios o a participar. Me gusta muchísimo escuchar, pero no Uhum. participar directamente Pode de pôr estas assim mais de frente? actividades. Não, só aí, Sí. assim aí já fez. E sim, você é uma pessoa muito reservada, assim se disse, ¿verdad? Sí, se puede decir así. Pero yo me gusta y también soy así. Pero acá vas a ver, no hay ninguna pregunta, no hay nada, es só para debatermos, no sé, solucionarmos los problemas que hay en el mundo y, y encontrar, o sea, usar un poco tu conocimiento y aprender también, ¿verdad? O sea, o principal es aprender con tu conocimiento. Pienso, Danilo, que en toda interacción humana el aprendizaje es mutuo. Siempre estamos aprendiendo de otras personas. En realidad, quiero expresar mi afecto hacia tu persona y Mm. tu familia, porque en realidad tal vez sea el motivo por el que esté aquí, ¿verdad? Siento un gran aprecio hacia tu persona, por ser amigo también de mis hijos, un gran aprecio hacia tu señora, que incluso trabaja con nosotros en la universidad, y veo que tenés unos niños maravillosos también, que me gusta muchísimo. Suelo darme muy bien con los chicos, así que gracias por esta oportunidad de compartir este espacio contigo. Oh, yo que agradezco en serio, porque toda vez que hablamos, vos tenés un conocimiento muy é um conhecimento basado em los fundamentos, pero junto com isso há um pensamento paralelo. Parece que assim é algo que nadie sabia, entendeu? Não sei, porque a mim me encanta ler, vou saber isso. Me encanta ler, sempre ler. Então, todas as vezes entramos em algum assunto, eu já tinha lido algo, não todos, verdade? Claro, pero muita coisa. E vós, aún assim, me hace pensar distinto. Por ejemplo, vos llegaste acá hace más de una hora y estamos acá hablando y hay miles de asuntos. Y lo que me hablaste hoy, que puxa, como yo nunca tenía pensado eso. Solo para aclarar, vos hablaste de la importancia del Estado, de la familia y de la sociedad en la educación. Y por más que talvez sabía, yo no tenía esa importancia de la sociedad en la educación o del entorno. E, viste, sempre me hace pensar distinto, sempre abre una porta, una ventana. En realidad, Danilo, que cuando hablamos de educación generalmente centramos nuestra atención a lo que conocemos como educación formal, que es la que brinda el Estado a través de la escuela, de la educación escolar básica, la educación media y la Uhum. educación superior. Pero hay aspectos fundamentales que forman parte, y aquí viene un término que habla tanto la Constitución Nacional como la ley de educación, las leyes de educación, que lo que se percibe es una educación integral, la formación integral de la persona. Y eso comprende algunos aspectos que se aprenden, por ejemplo, en la casa, en la familia. Por eso el rol principal de la familia en la educación. Por supuesto que la sociedad, esa familia está inserta en una sociedad. Dependiendo de las formas del comportamiento de esta sociedad, indudablemente también estará influyendo
en los educandos, sean estos niños Ujú. o más grandes también, ¿verdad? Sí, El y también aprenden. comportamiento social tiene un aspecto muy importante en esa formación. Y también el Estado, que tiene nuestro Estado, dice en el primer artículo inclusive de la Constitución Nacional que es un Estado social de derecho, entre otras cosas. Esto nos dice que todos estamos sometidos a las leyes. Probablemente ya no se cumple, ¿verdad? Pero también hay, con respecto a la educación, esta, al ser la educación un bien público, es una responsabilidad del Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que con respecto a la educación escolar básica es gratuita y obligatoria. O sea, que independiente de la condición de los padres, los niños están obligados a hacer mínimamente hasta el 9º grado. A Y tiene mínimo, o sea, fundamentos, la obligatorio es hasta el 9º. hasta el 9º grado. Después dice que facilitará la educación media y la educación técnica y también la universitaria. Ajá. Pero en la Ley de Educación Superior también define a la educación superior como un bien social y una responsabilidad del Estado. Y desde el año pasado, por ejemplo, existe una ley de gratuidad que ciertamente tiene excepciones, pero hace que la mayoría puedan acceder gratuitamente a las instituciones públicas de educación superior. Pero aquí hay otros detalles que podríamos considerar. En el departamento de Canindeyú, si bien es cierto, no tenemos un estudio acabado, estadístico, que nos determine qué cantidad de jóvenes que iniciaron la educación escolar básica, cuántos de ellos llegan a la A la universidad, universidad. tenemos una idea de que solamente 2 o 3, o en el mejor de los escenarios, 5 jóvenes llegan a la universidad de 100 que Ujú, de 100. empezaron la escolar básica. Entonces son datos que lastiman, que duelen para quienes estamos en la educación superior. ¿En cuántas ciudades del departamento no tenemos universidad? No tenemos institutos de No educación hay superior. opción, ¿Y sí. qué pasa con esos jóvenes? ¿Qué futuro podemos esperar para ellos si es que ni siquiera tienen una buena formación? Y arrastramos también diferentes aspectos que hacen a la calidad de la educación. Nosotros hablamos acá con... Y nos dijo el profesor que acá en Salto hay mucha gente que viene a estudiar de lejos. Entonces son gente así que está se empeñando mucho por estudiar. O sea, agarró hace 30 kilómetros de bus y más 2 kilómetros caminando. Entonces, cuando llegó para estudiar, el tipo tá ali. O sea, é muito importante o professor. Não é fácil, pero as pessoas que têm gana talvez conseguem espaço. Pode ser? Sí, dos cosas con respecto a esto. Con estas cifras que te di, es muy importante decir, ¿cómo es posible que solamente 5 lleguen? Pero tenemos datos de que solamente 20 o menos de los que empezaron la escuela terminan el colegio. Y de estos, solamente el 10% aproximadamente van a la universidad. Ciertamente, la educación superior ha tenido una expansión importante. En el departamento de Canindeyú existen datos que nos hablan de más de 400 instituciones escolares básicas. Básicas. Sí, y más de 80 de educación media, ¿verdad? Y aparte de la Universidad Nacional de Canindeyú es la única pública, excepto un instituto de formación docente que tenemos para la educación superior. Não, pera, vamos ver. São 400 Escuelas. básicas. Escuelas. Escuelas. Y 80 a nivel medio nomás. En nivel medio, sí. Y se reciben más de 2.500 jóvenes cada año. En el departamento de Canindeyú estamos hablando de una población de más de 200.000, ¿verdad?
De ¿Esos estos, son todos públicos o no, 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 todos, los dos? los dos, Los los dos, dos. público y privado. Sí, pero si pensamos, Pero que diferente, de onde vai? O sea, me pareceu muito. Eu tô surpreendido, porque 400 para 80 é muita diferença, e de 80 para una, y ¿verdad? para Dijiste. una universidad pública y un instituto de formación docente que tenemos en Curuguaté, el, hay universidades privadas también diseminadas en varias ciudades del departamento. Pero si solamente las cifras de egresados de la educación media, un poco más de 2.500 años que tenemos, nos tenemos que preguntarnos, la universidad con una existencia, estamos en el 11º año de funcionamiento real de la universidad y tenemos 1.700 alumnos en este momento. Ciertamente a raíz de la pandemia y esas cosas hay un desgranamiento importante también, pero redondeamos en 2.000. En estos 10 años se recibieron 25.000 jóvenes. ¿Y dónde está el resto? ¿Qué está haciendo? ¿Qué oportunidades laborales van a tener estos jóvenes que terminaron la educación media y no tienen acceso a la universidad? Son preguntas que tenemos que hacer y ahí va la responsabilidad del Estado para Sí. brindar educación a los jóvenes y consecuentemente oportunidades laborales. Pero falta, o sea, quando abre las, não sei quantas oportunidades para alunos aí mensual, anual. Não sei, abriu 40 vagas Sí, e se llena e falta mais, não sei, 50 personas, se falta. esa es una muy buena pregunta, Danilo, por lo siguiente. ¿Por qué existen los cursillos probatorios y los exámenes de ingreso a las universidades públicas principalmente? Y tenemos que tener en consideración entonces dos aspectos. Uno es la capacidad de nuestras instalaciones. ¿Cuánto comporta albergar un aula? Y las mayores vamos a suponer que 50. Entonces ese es el límite que colocamos para el ingreso. Pero también tenemos que tener en cuenta cómo vienen preparados estos jóvenes para ingresar a la universidad. Entonces ponemos un límite. Por debajo del 60% no ingresan. Si alguien hizo 59 puntos y medio, lastimosamente no ingresa porque la Entendi. normativa está establecida en Entendi. 60%. Aham. ¿Por qué si le faltó medio punto no ingresa? Pero con ese razonamiento vamos a venir bajando un punto, un Não, punto, un tô a punto, favor. Tô hasta totalmente de llegar a acordo. Sim. 0 y permitir a todos el ingreso. Existen en otros países y en algunos momentos en donde se permitió el ingreso irrestricto y libre a todas las personas en diferentes carreras. Por ejemplo, para un primer curso, 700 alumnos. No hay aula que pueda comportar, albergar a todos esos estudiantes. Entonces, ¿qué pasa? Aquellos interesados y que llegan bien temprano tendrán un espacio dentro del aula. Otros se quedarán en las ventanas y otros no. Entonces, al final de ese año, probablemente más de la mitad habrá abandonado o se quedará en ese primer curso que ha empezado. Y eso se da también con nosotros. La primera cohorte de Derecho en Salto del Guairá con la UNICAM, de 50 jóvenes que ingresaron en Salto del Guairá, se recibieron en tiempo solamente 4. Entonces, si la universidad, si los docentes tenemos la intención de ser un poco exigente con los estudiantes, entonces hay un desgranamiento importante y no siempre concluyen en tiempo y forma la carrera. Eso es un dato muy importante que hace también a la calidad de la educación que pretendemos brindar como institución pública. Pero eso sería una responsabilidad de la universidad o más del aluno? Y seguramente en cierta medida hay una responsabilidad de la universidad también. Sí, O sí, tal siempre hay vez de los dos, ¿no? fallas
en la propia metodología, porque hasta tenemos que enseñar a cómo se aprende, porque el aprendizaje es diferente a la enseñanza. Yo puedo ser el mejor docente del mundo, pero puedo no llegarle al estudiante. Me disse que hay algunos tipos de aprendizaje, ¿verdad? Hay gente que Sí, sí, aprende mirando, hay gente que sí, aprende sí. escuchando, hay... Por ejemplo, hay algunas personas que tienen yo llamaría hasta de un don. Y tuve compañeros así, en donde tras una lectura podría recordar el Sí, número de la página y sí. Da exactamente, rabia. sí, exactamente, cuando a otros teníamos que leer 4 y Sí. 5 veces para É. interpretar. Y muchos de nuestros estudiantes no llegan con esa capacidad. Hay algunas personas, inclusive en la universidad, de forma independiente, trabajando en una universidad, pero de motus propio, están haciendo actividades con diferentes personas, en donde, por ejemplo, tratan de enseñar lectura rápida o cómo interpretar los textos de lectura, porque muchos de nuestros estudiantes hasta pueden saber leer, pero tienen dificultades en la interpretación. Esta es una tarea que empieza con la educación escolar básica, Sí. pasa por la educación media y los estudiantes en principio deben llegar muy preparados a la universidad. Claro que si nosotros mejoramos nuestra educación escolar básica, la educación escolar media, los propios estudiantes serán más exigentes con los docentes Uhum. y tendremos mejores resultados. Y es algo que se necesita también. O sea que esto es algo que no termina. Mejores docentes, mejores estudiantes, mejores Aham. docentes, porque va a haber una exigencia mutua. A diferencia de lo que a veces también se establece entre estudiantes y docentes, que es un acuerdo tácito. Nunca se habla de eso. Un acuerdo tácito con aquel profesor no exigente o con aquel que no viene nunca. Entonces, yo no te molesto y vos me vas a hacer pasar nomás, Sí, ¿verdad? Y eso seguramente se da en los diferentes niveles, Uhum. no solamente en la universidad. Es algo que también nos llevó a crear nuestra propia universidad por las experiencias que teníamos con la primero Escuela Superior de Educación, dependiente del rectorado de la UNE, y la filial posteriormente de esta universidad. Única. Pero hay muitos estudiantes que, assim, não estão em seu momento. Eles começaram direito porque, não sei, queria ser um advogado, pero aí começa a estudar e dice, puxa, advogado não é o que eu estava esperando. Por lo menos, a mim me parece muito que hay muita gente assim. Hay un dicho que uno suele escuchar, Danilo, con Querer água? respecto... Sim. No, Só agradecer ao nosso patrocinador acá, PepsiCo, que... no, tranquilo. Danilo, hay veces que escuchamos esta frase, Yahana ya estudia Derecho en Bae, como si Derecho no tuviese mucha importancia. Eu nunca escutei essa frase em minha vida, jamais imaginei No, alguma coisa pero assim. es así, porque Tá se louco? cree que es un estudio, como es muy leído, como es una carrera demasiado importante y que necesita de mucha lectura, ¿verdad? Porque en las manos del abogado va a estar la libertad, ¿verdad? Que es el bien probablemente más importante después de la vida, y también los bienes de las personas. Uhum. Entonces, es muy importante y tal vez sea el motivo de ese desgranamiento de algunas personas que al encontrar hasta la responsabilidad que asumiría con Ah, esa sim. profesión, O peso. y muchos que solamente los buscan como una fuente de información y conocimiento que es muy importante para la vida como un todo. Sim. Porque muchas personas estudiaron derecho y no lo ejercen, no lo quieren ejercer, pero indudablemente ha servido ha servido para su vida en general y para otras cosas. Hoy, sí, o sea, a mí me encantaría ser un abogado, no iba a ejercer, pero me encantaría. Veo que, o sea, siempre supe que es muy importante, pero siempre me gustó los números, entonces me fui detrás de eso, pero
eh, por ejemplo, no sé, medicina. No me gustaría ser médico hoy para nada, no me sumaría en nada. Pero derecho te suma en cualquier ámbito, en Exactamente. cualquier área, Sí, seguramente. por eso mismo, también se piensa que el abogado solamente tiene el campo laboral del ejercicio profesional como tal, como un abogado que llamamos de pasillo, aquel que ejerce defendiendo a personas o en forma independiente, liberal, pero también puede estar del otro lado, como juez, como funcionario del Poder Ujú. Judicial, como miembro de otro órgano que es el Ministerio Público y también de la Defensoría Pública. Pero también tiene muchos ámbitos en el que puede desenvolverse y creo que con mucha sobriedad, solamente que necesita especializaciones o capacitaciones específicas. Derecho internacional, comercio internacional, derecho tributario, eh, mon- Una muchas, infinidad, sí. muchas áreas del, en las que se puede desempeñar, por supuesto, siguiendo también capacitaciones posteriores a su formación de grado. Mm. Y aquí te señalo algo. 50 años atrás, o 44 años atrás, cuando yo me formé como médico, pensábamos que esa formación era para toda la vida. Y estábamos totalmente errados. Hoy la formación es continua, a lo largo de la vida, no para nunca. Siempre tenemos que estar capacitándonos, no importa la profesión que ejerzamos. Sí, sí. Pero hay algunas en especial. Medicina es algo que, ¿verdad? Hay que estar a full estudiando toda la vida. Sí, así mismo es. Vou conhecer muitos médicos, abogados? Algunos sí, É. algunos sí. Tengo, recuerdo a un doctor, a él sí puedo nombrarlo con mucho cariño, el doctor Domingo Mendoza, que es médico. Estuve eh, en mis primeras guardias, inclusive como estudiante de medicina, en donde él era mi jefe, y sé que él es abogado. Hoy actualmente el director del Instituto Nacional de Salud, el doctor Molinas, también es abogado. Tengo así conocidos y sé que hay varios médicos hoy formados como abogados, porque hay un área del derecho que se integra con la medicina, que es medicina legal. Entonces tenemos también Ministerio Público, el propio Poder Judicial, la Defensoría Pública, tiene médicos forenses que ayudan Forense. a los especialistas en el área que les corresponde. Y también hoy existe un área que debe ser tomada muy en serio, que es la mala praxis en el caso de los médicos, De médicos. y Sí. también merece una especialización por parte del abogado para tratar esos casos. Uhum. Y no es muy fácil, ¿verdad? Não, não é fácil. Não deve ser, não deve ser. Deve ser algo muito em detalhe. Uf. Pero são duas áreas distintas, verdade? A medicina, o direito, ou seja, é como as exatas também, seria uma terceira área totalmente distinta, verdade? Hay un punto de confluencia en la medicina legal, É que entre derecho, sim, é direito, há um sí, ponto em todos, pero sí, sí, na sí, hora que exactamente. parece que vai usar outra parte do cérebro para estudar uma a outra, verdade? Sí, E sempre te gostou os dois ou te gusta estudar? la realidad que yo soy médico de corazón. De coração. De corazón. Y soy abogado por accidente. Circunstancias de la vida me Uhum. llevaron a estudiar derecho, pero me ha servido muchísimo. Y una de las cosas que agradezco, porque en realidad no sabemos, la vida a veces nos lleva por caminos que no teníamos pensado inicialmente. Entonces, el estudiar derecho me permitió acercarme de nuevo a la universidad como estudiante y posteriormente al pensarse en una universidad del, del departamento de Canindeyú, también me llamaron como una persona que eh, tiene una profesión, o Uhum. mejor, en este caso dos profesiones,
que había estado o que trabajaba como docente en la universidad, en la filial de la Universidad Nacional del Este, ser alguien que adoptó a Salto del Guairá para vivir en ella. Sí. Entonces, esas cosas creo que hicieron que las autoridades de la época, que habían prometido trabajar para conseguir una universidad, lo plasmen en un proyecto y posteriormente en una realidad. Para que se torne reitor. Hace mucho tiempo. En realidad, la universidad es algo soñada desde aproximadamente el año 1989, 90 más o menos. En Salto del Guairá se creó una asociación de graduados universitarios de Salto del Guairá. Tengo por ahí guardado el acta fundacional, en donde 19 personas firmaron el acta fundacional. En su mejor momento, esta asociación congregó a 44 personas de diferentes áreas del conocimiento: abogados, bioquímicos, ingenieros, arquitectos, médicos. Formamos parte de esta asociación y en aquella se hablaba de la necesidad de contar con un instituto de educación superior en Salto del Guairá, que tenemos que recordar es la capital del departamento también, Sí. que por mucho tiempo realmente estuvo olvidado, en diferentes aspectos, pero también en el área educativa. El doctor Talavera fue uno de los miembros de aquella asociación y llevó eso a su ejercicio como gobernador, a tal punto Pero que... se hizo la asociación para tener una facultad, ¿no? Se No, hizo la no, no, asociación no, para no. tener... Era una asociación recibir gremial, ideas. ¿verdad? Tá. Él hizo gestiones para atraer la educación superior y en este punto quiero destacar que creo que habló con diferentes universidades que le rechazaron prácticamente de plano tener una filial en Salto del Guairá por la distancia, dificultad para llegar en aquella época. Pero el rector de la Universidad Nacional del Este, Ruiz Carvalho, tuvo el coraje de abrir una escuela de educación superior, dependiente del rectorado. Por eso digo que él tuvo el coraje, porque sus propios decanos le habían objetado tener a tanta distancia y con las dificultades para llegar, especialmente cuando, por ejemplo, llovía, porque parte del camino Sí, estaba sí, no daba para sin la capa asfáltica, lo que no permitía llegar tan fácilmente. E ele havia, vamos comentar, se havia pouquíssimo tempo de universidade allá, ¿verdad? También. Sí, la Universidad Nacional del Este nace en el 93 y en el 93. 97 inicia sus actividades aquí. Entonces es de destacar esa situación, ¿verdad? Posteriormente, y la gobernación cedió un espacio en el primer año en la propia gobernación, a tal punto que seguro conoces la canchita que está al lado. En ese lugar, por ejemplo, se rendían los exámenes. Y por decirte, en un determinado momento, uno de los profesores que venía llamó una lista en donde el número de postulantes era de 192. De estos ingresaron aproximadamente 20 en Derecho y 20 en Contabilidad. Y hay muchos profesionales. Y hay que destacar, te estaba diciendo que en el 90 aproximadamente había alrededor de 40, 44 profesionales, todos los profesionales congregados en esa asociación. Después de llegar la educación superior en Salto, evidentemente cada año teníamos ese número o más de profesionales existentes en la ciudad. Entonces fue muy importante. Podemos decir que hay un antes y un después de haber llegado la educación superior en nuestra ciudad capital. Y creo que también benefició a las ciudades cercanas. Y hubo un compromiso de las autoridades políticas municipales, por ejemplo, al colocar
transportes para los estudiantes que venían desde esos lugares. Paloma, Puente Quejá, Catuete inclusive, Qué legal, que qué legal. eso fue muy importante para que tengamos estudiantes de la región. Y el terreno, la construcción, eso todo el Estado compró el No, no. terreno y hizo. También aquí tengo que destacar la visión de algunas personas, especialmente la colonizadora Salto del Guaira. Porque en el año 94, antes Antes. de la llegada de la educación superior en el departamento, dona la sede donde hoy estamos instalados como UNICAM, un predio para la universidad. No existía en ese momento, no sabíamos qué universidad iba a venir, pero los directivos de la colonizadora, con una visión, yo diría, extraordinaria, pensaban en que ese espacio sería muy bueno para contar con una universidad en nuestra ciudad, ¿verdad? Ese espacio fue ocupado a partir del segundo año de llegar la educación superior con un pabellón, y los estudiantes que el primer año cursaron en la gobernación se mudaron en la sede del terreno destinado a la universidad, con un primer pabellón Legal, construido legal. por el gobernador Talavera. Cada gobernador construyó alguna cosa entonces tenemos una relación muy importante y estratégica con las autoridades políticas gubernamentales del departamento para que puedan apoyar a la educación superior, específicamente a la UNICAM. Por ejemplo, hay 2 pabellones construidos por gobernadores. No quiero equivocarme en los nombres, por eso no los cito. Y el salón auditorio, que también fue construido por, en este caso, la gobernadora al momento de ejercer ese cargo en el departamento. El pabellón este que tuvo Sí, el el congreso allá. auditorio, inclusive, Y este que yo me fui ese día, sí, né? Hermoso, estuviste está en un muy hermoso. acto en ese momento, es de casi para 400 personas. Hubiésemos querido que sea más grande, pero evidentemente siempre los recursos son limitados. Pero hay otros pabellones que fueron construidos por gobernadores que estuvieron. Y tenemos que decir que, como lo había dicho anteriormente, en el 2008, a raíz de las campañas políticas de quienes se candidataban a cargos, tanto en la gobernación como a la diputación por el departamento de Canindeyú, trabajaron por la creación de la universidad. La doctora Cristina y el diputado Herminio Dávalos hicieron un trabajo muy importante para que esto se convierta en una realidad. Primero, al convocar a personas, ¿verdad? A diferentes personas que en un principio, en una de las primeras reuniones, estaban, si no me falla la memoria, alrededor de 30 personas, en donde estaban invitados todos los intendentes del departamento para trabajar por esto, y también personas de la ciudad, entre las que a veces le pregunto, incluso porque fue la doctora Cristina quien me invitó, ¿por qué me invitó a mí también? Y hoy estoy en esto, ¿verdad? Pero en el transcurso del tiempo, aquel entusiasmo y algunas cuestiones que se daban a nivel país, porque ahí tenemos que hablar un poco de las leyes también. En el año 98 se promulga una ley de educación general, 98. en el 98, en donde se prescribe que la educación superior tiene que regirse por unas leyes especiales. Esta ley de educación superior recién se promulga en el año 2013, después de 15 años de haber sido el mandato de una otra ley. Entonces, se presentaron varios proyectos, era muy difícil su creación, incluso se creía que no iba a nacer. Desde el año
en esa ley de educación general se prescribió la creación de un consejo de universidades conformados por el rector de la Universidad Nacional de Asunción, el rector de la la Universidad Católica, las dos primeras universidades en nuestro país, ¿verdad? Uhum. Tenemos que recordar que la Universidad Nacional de Asunción, creada en el año 1889, 70 años fue la única institución de educación superior de nuestro país. Que ano foi criada? 1889, Uau. sí. En el año 1960, E 70 anos só havia ella. solo ella, Tá. la Universidad Católica. Y posteriormente, especialmente después de la caída de A la católica ela é dictadura, pública ou privada? no, es confesional, porque es dependiente de la Da Iglesia Católica. Sí, Pero para estudar lá tem que pagar. sí se paga, exactamente, sí. En la década del 90 nacen muchas universidades, especialmente privadas y también públicas. En el 93 nace la Universidad Nacional del Este, como ya había comentado. Y también en el 94 nace la Universidad Nacional de Pilar, por ejemplo. Y en el 96 la Universidad Nacional de Itapúa. Quiero referir... Vem um montão de universidades juntas, verdade? Sí, pero había un clamor de toda la ciudadanía de la necesidad de contar con instituciones de educación superior que hasta ese momento se centraba ¿dónde? É central. En Asunción, ¿verdad? Entonces, si alguien del interior quería formarse, tenía que ir a Asunción. Entonces, era un clamor de ciudades muy pujantes como Ciudad del Este, Encarnación, y por supuesto también la situación muy especial de Pilar, a la que me voy a referir, que su población quería una universidad porque absolutamente todos sus jóvenes que querían estudiar tenían que salir o del país o de la región con la dificultad del acceso, porque quienes tenemos más años y recordamos que en los noticieros se hablaba de las clausuras de las rutas. Una de las rutas casi permanentemente clausuradas es la ruta cuarta que llevaba a Pilar. Acá também era, pero allá era pior. Allá era peor, de allá era peor. Entonces, la Universidad de Pilar nace por un clamor popular de la ciudadanía que en una reunión crea su universidad en el año 1991 como privada, transformándose en pública en el 94. Entonces, ellos dicen tener un poco más de los años que su certificado de nacimiento, que es en el 94, como universidad pública. Que también todas. En el 2007 nacen nuevamente tres universidades públicas. La Universidad Nacional de Caguazú, de Villarrica, el Espíritu Santo y de Concepción. De nuevo, dando respuesta a estas comunidades del clamor de aquella necesidad de contar con la educación superior en sus regiones. Y en el año 2010, también esa respuesta del Estado paraguayo hacia Salto del Guairá con la creación de nuestra Universidad Nacional de Canindeyú, que creo que es un logro muy importante que hemos conseguido. Yo ayer tuve una clase con estudiantes, con jóvenes profesionales, y hablamos de esto, de esta circunstancia mundial. Imagínense que es una amenaza para todos, porque si hay una guerra en donde se utilizan armas nucleares, es muy probable que todos vayamos a desaparecer. Pero el hecho de participar en un curso o que jóvenes estén estudiando, ¿de qué habla eso? De una esperanza de un futuro. Y no solamente de un futuro, sino de un futuro mejor. Esperamos o tenemos que esperar que los líderes mundiales tengan
la capacidad de diálogo y resolver esta circunstancia, esta guerra, sin llegar al uso de estas armas nucleares que podrían hacernos desaparecer a todos. Bueno, la guerra, yo estoy, para mí, não sabemos quem está certo ou quem está equivocado, pensa igual, pero se há guerra, está mal. E quem está haciendo a guerra está equivocado. Eu entendo que a Ucrânia pode estar muito equivocada, pero ela não está no país de nadie. Então, para mim, assim, os dois são culpados. Para mim, os dois têm a culpa, pero há que é pouco mais culpado porque está indo. Pero essa é minha posição particular. Creio que na Guerra Fria, na época da Guerra Fria, la União Soviética puso su base militar em Cuba e Estados Unidos dijo, se poner acá, vamos empezar as guerras nucleares. E não se empezó. Tiene un nombre eso, yo no me recuerdo como el nombre. En el año 63 más o menos hubo creo que fue en ese año, que hubo un problema que fue el de los misiles instalados en Cuba. Pero realmente creo que es un tema complejo en el que yo particularmente no me siento en condiciones de emitir ninguna opinión. Pero lo que leí, o sea, es que ya tuvo momentos en la historia donde ya estuvimos cerca del sí. Y los dos dijeron, mira, si apretamos eso, perdemos todo. Entonces, eso aquí no está en juego. Sí. Esse arma nuclear não está na partida, tá? Vamos pelear acá, nos matamos, pero esse aqui não hay. Yo creo que tenemos que hay una imagen que recordamos o nos recuerdan mejor cada 6 y 9 de agosto, que son la situación como quedó Hiroshima y Nagasaki con la explosión de las bombas. Sí. Y el templo, hay una imagen de un templo que se recuerda permanentemente y creo que no debe salir de nuestra mente como una imagen para reflexionar y evitar llegar a situaciones de esa naturaleza, porque ha sido ha tenido sus consecuencias y aún los sigue teniendo, porque ha afectado a las personas en su salud y ha matado mucha gente, ¿verdad? Yo particularmente me está gostando muito como por fim nossos líderes mundiais estão se portando. No todos, pero las sanciones que se está imponiendo me gustó. Porque não há espaço para guerra. Não há mundo onde temos que viver uma guerra mais. E sanções econômicas estão dessa maneira hoje. E pero assim justamente, se pelea. Imagínate, Danilo, que hace algún tiempo el precio del petróleo estaba, por ejemplo, a $100 el barril. Sí. Eso bajó tremendamente en algunos años y ahora con esta crisis se fue a 60. Ahora está 120, creo. 150 casi. Y creo que después bajó otra vez. Pero quiere decir que una guerra que ocurre muy lejos, de la que no tenemos idea de la gravedad, de las circunstancias, puede afectarnos indirectamente, especialmente en el área económica, porque consumimos como nosotros importamos absolutamente todos los combustibles y evidentemente al variar los precios también variará en nuestro país. O sea que hoy vivimos en un mundo globalizado en donde decisiones o cuestiones en otros lados también nos afectarán. Volviendo al tema de educación y al hablar de este tema global, también es importante que nuestro país cuide los convenios que firme con instituciones internacionales, porque habrás escuchado hablar con seguridad, porque estás en el área del comercio, que existe una Organización Mundial del Comercio. Sí. Pero también existe una división de esta, que por sus siglas en inglés es TISA, en la que también Paraguay participa, que quiere incluir a la educación como un todo, y especialmente a la educación superior como un bien transable. ¿Qué quiere decir esto?
que yo para Me acceder a gusta, eso me tengo gusta. que pagar. Tengo que pagar? Sí, señor, Pagar, tengo que pero pagar. pagar con estudiantes. O sea, tengo que tener un montón de estudiantes. No, tengo que pagar para acceder a la educación superior. Yo quiero estudiar. Ajá. Entonces, única y exclusivamente accedo a la misma pagando, porque es un bien transable. Se pretende Pero eso que en la universidad deje... particular, ¿no sería eso? La Sí, universidad. sí, a las privadas sí, pero a las públicas no. Se pretende que deje de ser considerado un bien público. Y ahí después vamos a hablar de bien público y una responsabilidad del Estado. Entonces, no habría educación ofrecida como un servicio público por los estados. Todos quienes quieran hacer una carrera universitaria deben pagar. Pero ¿quién va a pagar? ¿La persona? La persona. Mas pero ahí, ¿por qué vão hacer eso? No, porque interesa. Ah, entendi. Algo así. La gente quiere ganar plata, punto. Sí, vamos a suponer, yo me voy a tu comercio a comprar Un vaso. un bien, un vaso, Sí. una taza. De la misma forma, yo me iría a la universidad para comprar la posibilidad de hacerme profesional. Entendi. ¿Cuántas personas quieren estudiar y cuánto representaría en monto de dinero? ¿Cuánto invierte hoy el Estado para la educación? Entonces es un valor muy importante. Sí. Pero en nuestros países, en Latinoamérica, y especialmente en las conferencias regionales que se llevaron a cabo, 98 en La Habana, 2008 en Cartagena de Indias y 2018 en Córdoba, se reafirmaron en los países latinoamericanos que la educación es un bien público y es una obligación del Estado. Es muy importante para que nuestros jóvenes, y especialmente los vulnerables, a quienes le llamamos vulnerables, aquellos que no tienen suficiente para pagar, puedan acceder a la educación superior. Y vamos a perder muchas Oportunidades. oportunidades de jóvenes Sí. porque esses jóvenes que é o que estava falando, trabalha de manhã a la tarde e estuda a la noite, esses são profissionais que Sí, hay ¿verdad? algunos que se destacan realmente. Se Así es. destacam, tem uma gana. Eso. Ahí, en ese sentido, suelo hablar que es necesario para todo emprendimiento realmente y también para la educación algo que yo llamo de contrapartida personal. ¿Qué quiere decir eso? Que los jóvenes tienen que dedicarse únicamente. Não é outra opção, ¿verdad? Ese... En algunas conferencias en las que he participado, inclusive con un científico de origen argentino, pero que vive en Europa, él nos cuenta de que de aquí a unos años, con la inteligencia artificial podríamos tener la posibilidad de que nos inserten un chip al cerebro con toda la información que querramos. Pero hay una diferencia entre información y conocimiento. Yo la información tengo que incorporar al cerebro, realizar una actividad mental que es pensamiento y razonamiento, y de acuerdo a eso voy a tener una posibilidad de determinarme con ideas, con palabras o con acciones, ¿verdad? Hoy tenemos que saber elegir la información, porque nos inundan también con informaciones falsas. Esse era outro ponto que eu queria ir. Hoje acá temos um conhecimento muito grande e, además, a muito baixo preço ou sem custo. Por exemplo, vou entrar em YouTube e há miles de informações boas. Há treinamento, há capacitação. Não sei se a nível de uma universidade, mas a nível de cursos técnicos, incluso muito melhores. E com os melhores professores do mundo, porque, não sei, o próprio tipo que inventou a metodologia tem que ser acá. ¿Te parece que isso vai cambiar muito o sistema de ensino? Pero Sí. eu não vejo a gente estudando por isso, pero hay a oportunidade para quem quiera. La educación a distancia es una realidad actualmente. Es más, universidades extranjeras pueden ofrecer sus servicios
a nivel mundial. Esta crisis de la pandemia mundial ha obligado a las universidades a utilizar las herramientas tecnológicas para seguir los cursos, porque de otra forma era imposible, ya que se exigía el distanciamiento, entre otras cosas. Entonces, las herramientas tecnológicas hoy se constituyen en un arma muy importante para la educación. Muy importante. Solo que hay un detalle que suelo significar. Y de vuelta, si estás interesado en utilizar las herramientas tecnológicas y decidido hacerlo sin distractores, no hay ningún problema. Vas a aprovechar. Y se va a dar en personas que tienen definido muy plena y concretamente lo que quiere ser y lo que quiere hacer. No para todos. No para todos. No para todos. ¿Por qué? ¿Por qué la obligación de irse a la escuela o al colegio? Porque ahí en principio te dedicas única y exclusivamente a eso. Estás como que obligado. No es por tu propia voluntad que te sentás durante la hora o 2 horas a estudiar o a trabajar un determinado tema. Ustedes já ponem em la balança a importância, o sea, que a pessoa não vai querer mesmo ir por ela. Então, se ustedes já põem isso na balança e já dizem, não, vem acá, que acá vão ter como huir de tu responsabilidade. Y hasta podemos decir que sí, pero evidentemente que es una herramienta muy importante. Sí. Pero de ahí a que sea incorporada por todos por igual y como algo Me gustó. no es, ¿verdad? No va a ser. Lastimosamente. Entendi. Pero vamos a suponer una persona que está distante, que tiene muchas responsabilidades. Solo poner, es más posible que ocurra. Por ejemplo, una mujer que ya es casada, tiene hijos, muchas responsabilidades y quiere superarse. Entonces, es muy probable que no se distraiga, que se centre en el estudio hasta conseguir su objetivo de formarse como un profesional. Sí. Y creo que es muy posible. Pero imaginemos a un joven que terminó recién el colegio, que le guste la música, por ejemplo, y que tenga la música a un clip de acceso. Entonces, para él va a ser más difícil. Va a tener que tener una mayor fuerza de voluntad para llevar adelante. Nossa, que interessante. Me gostou esse ponto. Me gostou. O sea, ele vai ter que... Para ele é mais difícil mesmo. Sí. Por mais que ela tenha, não sei, 3 hijos, tenha que poner a comida, hacer isso, aún assim vai ser mais fácil porque como que é? Su interés, su motivación es diferente. Los propios hijos pueden ser motivación para que ella se supere. Sin embargo, aquel joven encuentra todo fácil, casi, ¿verdad? Por decir de una forma. Entonces va a ser un poco más difícil, va a tener que esforzarse más, tener una fuerza de voluntad muy importante y no matar las oportunidades y condiciones que pueda tener esa persona. Hay veces que como un órgano o un miembro que no se usa se va atrofiando. Sí. De la misma forma, una persona con capacidades muy importantes, pero dejadas de lado, se olvidan esas condiciones que tiene. Y se va atrofiando porque claro, no le da gusto no más se nada. no se atrofia o se deja atrás, ¿verdad? Para hacer lo que todos hacen. Acá en Paraguay no hay nada de yo no conozco, particularmente no conozco quien pueda... Yo no conozco también, pero ya leí algunas cosas que hay en Estados Unidos, que hay en Europa. Niños assim muy precoces, con, no sé, 15, 12 años, 13 años, ya están en la universidad. Y se suele escuchar que hay algunos que con pocos meses de vida o al año ya están sabiendo leer. Por ejemplo, son excepciones, muy rarezas, que incluso se convierten en noticias mundiales, ¿verdad? Pero estos niños deben tener también una educación muy especial y acorde a sus capacidades. Pero la vida de ellos debe ser muy difícil porque... Y hay historias con respecto a eso. Algunos que
Sí, hay algunos que Ah, prefirieron el mantenerse eh, en el anonimato, ajá. porque al estar en la mirada de todos, no viven. Es algo muy importante que tenemos que hacer también, vivir, no solamente trabajar o dedicarnos a ciertas actividades que nos limitan la propia vida. Bueno, yo siempre digo ese tema de ser famoso, la gente quiere ser eso, pero para mí son locos. Ser famoso y salir a la calle, eso debe ser lo peor de lo peor. Perder tu privacidad é como ir a la cárcel, tu libertad. Sí, debe ser. Debe No, yo ser, debe no, ser terrible. Yo no tengo idea, pero pô, mirando algo así debe ser. Y la gente le gusta. Yo no entiendo. No así. consigo compreender. Y acá, ¿cuántos cursos tenemos ahí en Unicamp? La UNICAN tiene 5 facultades y tenemos 7 carreras. Tenemos, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales con la carrera de Derecho. Tenemos la FACEN con las carreras de Contaduría Pública y Administración de Empresas. Tenemos la carrera FACISA con la carrera de Enfermería. Hum. Tenemos la Facultad de Ciencia y Tecnología, FACITEC, con la carrera de Análisis de Sistemas. Esas son las 5 carreras que tenemos aquí. Uhum. De estas 5 carreras, 4 se repiten en Curuguaté. Derecho, Contaduría, Administración, Análisis de Sistemas. No tenemos enfermería en Curuguaté, pero sí tenemos allá veterinaria. A veterinária, pensei que era Veterinaria. agronomia. Y en la tercera sede física que tenemos está en Catuete, en donde tenemos agronomía Ah, sim, tá. y tenemos ahora análisis de sistemas también. Legal. Tenemos algunos cursos de posgrado, tanto aquí como en Curuguaté. Entonces, y algunas ideas de tratar de llegar incluso a todos los distritos, pero en forma virtual, con Uhum. algunos cambios, no totalmente virtual, sino ser semipresencial con por lo menos cada 15 días o Eu cada tô vendo mes, para o a que rendir, pelo menos. exactamente, o para que Hay haya mucho alguna. así en Brasil. Tengo una pregunta. ¿Hay una creciente de medicina en la frontera para los brasileños? Vos como médico e reitor, será que não seria uma oportunidade de fazer, não ser algo público-privado e ter uma faculdade de medicina até para arrecadar fundos mesmo para, não sei, para o Estado ou para ou na medicina mesmo acá para a gente de la ciudad, para paraguayos? eh, Esa es una pregunta muy difícil realmente de contestar, Danilo, por algunos datos que puedo referirte. En la frontera, o sea, en el país, en este momento tenemos alrededor de 30.000, porque no existen datos exactos, pero alrededor de 30.000 estudiantes de medicina. 30.000. 30.000. Uau. Entonces, un país tiene que definir políticas públicas con respecto a educación y a salud, ¿verdad? Uhum. Se hizo un levantamiento hace algunos años en donde se preguntó sobre la cantidad de practicantes en las instituciones de salud dependientes del Ministerio de Uhum. Salud, por supuesto. Informaron que tenían una capacidad de aproximadamente 11.000 o 10.000 y poco Públicas. públicas. Pero la cantidad de practicantes y pasantes llegaba a más de 22.000. O sea que estaban superados al doble de su capacidad, Uhum. recomendando la no creación de facultades de medicina. Ante esa circunstancia, el CONES está tomando algunas medidas. Y también seguramente escuchaste en estos días, hay un reclamo del Círculo Paraguayo de Médicos con respecto a la formación y capacitación de los estudiantes de medicina. Pero esses estudantes,
claro, não é, pero al final todos eles querem ir a Brasil, ¿verdad? Querem volver a sua terra. Vamos a llegar a Ah, eso. tá. Voy a contestarte a esa pregunta. Hay un examen de reválida en el Brasil de los títulos de quienes se reciben en el extranjero. Hay un estudio realizado en el Brasil en donde el 4% de los estudiantes que rindieron esos exámenes aprobaron. ¿Y el 96%? ¿Dónde quedó? ¿O dónde tiene condiciones de trabajar? Acá, não é outro. Bueno, el 9, hoy es el 3, el miércoles se rindió el examen de la CONAREM. ¿Qué es la CONAREM? Es el órgano que regula a las residencias médicas. Em Brasil, Paraguay. em Paraguai. En Paraguay. Ah, esse hace para a faculdade, para No, el no, instituto. eso hace para que los ya médicos puedan hacer sus residencias médicas y sus especializaciones. É ¿verdad? como o término, para Sí, ver sí, se também, uma son- prova, um sí. teste. Tá. Son 3 años mínimo de CONAREM. residencia o más Ajá. años, ¿verdad? Dependiendo de la especialidad. Se ofertaron más de 500 lugares en los diferentes establecimientos de salud. Se presentaron alrededor de 1.300 jóvenes para 500 lugares. Solamente con estos médicos, porque ya son médicos, en condiciones de trabajar, solo 500 y más, 550 lugares para que hagan sus especializaciones y se capaciten aún más. El resto, ¿qué pasa con ellos? ¿O qué va a pasar con ellos? Não estão fazendo nada. Não podem fazer nada. No, pueden trabajar. Ah, Son não trabalhar no médicos. público, claro. Se vão ao Pueden privado. trabajar. É. Pueden trabajar, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar de la salud como un todo? ¿Cuál va a ser tu confianza en consultar con un médico que no hizo la residencia médica? ¿Cuál va a ser tu confianza si sabes que este médico se formó en una universidad que no está... Só para entender, são 6 anos. Sí. Eu hago a faculdade por 6 anos e depois sou obrigado a ser residência. No. No estás obligado. Ah, não estou obrigado. No estás obligado. Ah, eu posso terminar 6 meses e já ser... Sí, al mercado vos vas a privado. tener el título de médico que te habilita a trabajar. Ajá. Vas a registrar tu título en el Ministerio de Educación, vas a llevar al Ministerio de Salud en donde se te va a otorgar un registro médico. Uhum. Y eso te habilita a trabajar. No tenés otra condición E por que assim, então, ser residência? para especializarte. Para aprender, assim, el dia a Sí, dia. vos ahí Hoy existen muchas limitaciones. Como estudiante prácticamente no podés tocar pacientes. Entonces eso se hace en realidad bajo tutoría, pero Sí. aún así. Pero cuando sos médico empezás a hacer eso y hay un programa Entendo. que desarrolla las actividades y que te va a capacitar al término de la residencia de ser médico cirujano general, Uhum. ¿verdad? Para eso tienes que haber aprendido las técnicas, tienes que haber practicado. Y si no tuviste esa oportunidad, ¿qué vas a hacer? Sí. ¿Vas a operar? Y si hablamos de especialidades, subespecialidades, neurología, cardiología, cirugía cardiológica, por ejemplo, Pero ele sale como médico clínico general, ¿verdad? sale como médico, ya no sale más con con ningún apellido. Ah, el clínico título es tiene de que médico. ser, tiene que También ser tiene también una especialización. Sí, Sí. así es. Entonces, ante esas circunstancias y también, ¿cuál es la visión que tuvieron las universidades para instalarse en las fronteras? Justamente, y en el mercado brasilero. Pero ¿y si no va a ese mercado y se queda el país? Sí. Hoy se está buscando una respuesta a eso. Por ejemplo, el CONE ha determinado lo siguiente, que por día, solamente 4 horas se puede estar con un paciente. Y tiene que ser un tutor y 2 médicos, no más. Hay universidades que en el primer curso tienen 1.000 alumnos. Entendi. É um tutor e 500. No. Entonces es muy difícil que puedan cumplir con esa carga Carga. horaria
que hacen a las prácticas y a los servicios hospitalarios de formación, porque tiene todas unas reglamentaciones también. Tiene que estar habilitado por el ministerio y ser de un determinado nivel para que comporte hacer prácticas. Se habilitaron en el transcurso de los 2 últimos años solamente 2 facultades de medicina. Y una de ellas plantea a un servicio privado. Hay preguntas que tenemos que hacer. Yo, si pago en un hospital privado, ¿será que voy a permitir que un residente con tutores venga a examinarme? Entonces son circunstancias que tenemos que ir conversando y viendo únicamente. Y tenemos que esperar también del Estado la determinación justamente de esto que se llama políticas públicas. Y hay otros aspectos a considerar. Nosotros como país tenemos un plan 2030, Paraguay 2030, que tiene como referencia a los objetivos que empezaron como objetivos del milenio, después fueron desarrollo sustentable y ahora desarrollo sostenible, que habla de 17 puntos y empieza con la eliminación de la pobreza. El punto 2 es hacer desaparecer el hambre del planeta Tierra. Pero ¿será que vamos a conseguir? Yo leí un libro hace poco, creo que era, no sé, no tengo idea. Voy a mirar, Objetivo de Desarrollo Sostenible. Pero él decía que hoy se muere más gente porque come mucho do que por hambre. Y como come mucho, por diabetes, ¿verdad? O sea, por azúcar, por esas cosas. Porque, o sea, si miramos los últimos 30, 40 años, se mejoró mucho la hambre en el país, en el mundo. Hay mucho que trabajar, pero ya se mejoró mucho. Sí. Talvez um dia conseguimos, não sei se exterminar, ¿verdad? Pero por lo menos llegar a níveis aí muito bajos, donde vai haver para todos. Porque hay gente que é difícil, são complejos, ¿verdad? Sí. ¿Me puedes avisar cuando te sale ahí la lista? Que yo no puedo ver. Creo que puedas. Ah, esse é ¿En la a... funda ahora? Y aquí está, estos son. Sí. Mira, aquí podemos ver. Ó, é esse mesmo, erradicar a pobreza, fome zero, Sí, ahí está, por saúde e ejemplo. ¿verdad? bem-estar, educação de qualidade. El primer punto es fin de la pobreza. Segundo, hambre cero. Tercero, salud y bienestar. Ajá. Cuarto, educación de calidad. Quinto, igualdad de género. Sexto, agua limpia y saneamiento. Entonces, todo esto, inclusive en el Plan 2030 del país, quiere llegar a esto. Y nos falta solamente 8 años para que eso se dé. Ante estas circunstancias mundiales y la afectación a la economía nacional, entonces, ¿será que llegamos? Estamos no meio de uma guerra ali a hora. Putz, isso nem que pensar. Imagínate a gente saliendo de su casa, dejando todas sus cosas hacia atrás. Bueno, y esas son cosas que tenemos que tener en cuenta también. Por ejemplo, hay vida en el agua, vida terrestre, acción contra el clima, paz, justicia. Ahí ya fue, Ahí acabó. Ahí está. Increíble todo lo que nos hablan, solamente una cuestión de esta, que aparentemente son, si miramos, no es fácil, ¿verdad? No es fácil. En el punto 17, alianzas para lograr los objetivos. Sí. Después dice, el punto 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Y hoy vivimos una guerra a nivel mundial que tiene una tendencia de ir empeorando. Tiene una tendencia a ir empeorando. Sí. Por ejemplo, vida y ecosistemas terrestres. Si evaluamos solamente un tema de esto y hablando solo de nuestro país,
las circunstancias del monocultivo. No estoy en contra de eso, pero ¿cómo Que é monocultivo? monocultivo? Por ejemplo, extensiones inmensas solamente para un tipo de cultivo. Para um tipo de Sí, cultivo, sea claro. cual sea, ¿verdad? Tipo No, soja, que tá muito tipo forte agora. soja, tipo maíz, tipo Aham. otras, cualquiera sea. Entendi. Entonces, y también podemos pensar en la ganadería que es extensiva, en donde se reemplazan incluso bosques por animales Uhum. y tienen repercusiones en comunidades y en la calidad de vida. No estoy diciendo que no tengamos más, ¿verdad? Porque es imposible, Pero hay que encontrar pero um hay que equilíbrio. encontrar un equilibrio, exactamente. Não, me gusta, me gusta. Nós dois estamos em uma situação. É, Por ejemplo, el punto 8 habla de trabajo decente y crecimiento económico. isso está Y cada vez mais también, lejos. y también tenemos que tener en cuenta, ya en el preámbulo de nuestra Constitución habla dice dos palabras, dignidad humana. Y tenemos que ver qué significa eso, qué corresponde y cómo vivir una vida digna. Todo lo que significan esas dos palabras simplemente. Entonces, particularmente cuando comparto con las personas, tenemos que no solamente leer lo que está escrito, sino que tenemos que masticar las palabras para saborearlas o para sentir su gusto amargo que puede sentir uno también con respecto a eso. Cuando vemos que la situación no se da acorde a lo que se establece, entonces sentimos el gusto amargo de esas palabras porque no cumplimos, simplemente no cumplimos. Y no es fácil, ¿verdad? Não, me gostou esse ponto. Eu, eu sou sempre uma pessoa muito positiva e lo que li nesse livro, não me recordo que livro era, infelizmente, pero disse assim, estava mostrando os dados que veniam melhorando. Pero sí, mejorando de... É como, não sei, que dobramos a venda. E quanto vendeu? Vendeu um. E agora vendeu dois. Putz, temos que vender 1000. Então não sirve de nada dobrar a venda. No, pero hay ideas, o sea, estadísticamente, nuestro ingreso per cápita 50 años atrás era muy bajo en relación al que hoy tenemos. Evidentemente, en comparación con otros países y otras comunidades que inclusive estaban peores con nosotros en aquel tiempo, han tenido un crecimiento en el Producto Interno Bruto y en el ingreso promedio de las personas, ¿verdad? Hemos tenido un gran crecimiento, pero en comparación con otras no. Y para eso hay que invertir principalmente en educación y en investigación. Que é educação também, verdade? Sí, exactamente. Que Eso também es está muy dentro importante. del... No me gusta hacer esto, pero te voy a decir. Mucha gente suele compararnos con una ciudad que hoy es uno de los países de primer mundo, que es Singapur. Si leemos la historia de este país ha sido vendido en cierta oportunidad. Y no el que compró devolvió por imposibilidad de gobernarlo. Posteriormente sí asumió una persona que con manos duras, Manos entonces, muy duras. manos muy duras, ¿verdad? Se suele leer que al asumir el poder se encontraba en las cárceles del país alrededor de 500.000 presos. Algún tiempo después estaban solamente 50.000. ¿Qué ocurrió con el resto? Aplicaron la ley que tenían, sino que no se aplicaba. Y también muchas de las personas huyeron del país porque se empezó a aplicar a rajatabla
las sanciones y todos aquellos que cometían delitos, sea quien sea, eran sancionados. Y él suele decir que para que el país avance y eliminar ciertas cosas, tenemos que estar dispuestos a perder familiares y amigos porque a ellos le alcanzará el rigor de la ley. En los países occidentales donde existe un Estado de Derecho y un cumplimiento de los derechos humanos, es muy difícil que se apliquen leyes de esa naturaleza, en donde la pena de muerte No existe. no existe, ¿verdad? Y también hoy el actuar del policía, si se excede un poco, es muy probable que se le saque de las fuerzas, ¿verdad? Entonces, Me es gusta un esse aspecto ponto. muy importante. Me gusta porque todos dão ejemplo. Ah, Singapur, Singapur, Singapur. Eu me fui a Singapur há uns 7 anos e quando me fui, hacía 3 ou 4 anos que vou poderia esculpir. Se alguém te agarra esculpindo allá, te vai preso. E se vão não poder mascar chicle na calle, que também te multam. E havia um grande ponto, assim, el país es voltado para la educación. Eso sí, me gustó mucho. Hay mucha educación, la gente muy, muy estudiada. Pero también es la rota de salida de contenedores de China. Tienen que salir, pasar por Singapur y ahí ir hacia Europa. O sea, tiene una entrada financiera ali que é infinita. Ahora, sí, Sí, trabajaron bien y no, né, porque sí. muchos de esos países son corruptos y Un, no hicieron un eso. periodista y un comunicador de nuestro país muy conocido fue a entrevistar al presidente, al expresidente, creo ya en ese momento, o al Que era una presidente. familia, ¿verdad? Sí, era meio que no recuerdo el nombre en este momento, no soy bueno para recordar nombres. Y él dijo que en algún determinado momento de la existencia de ese proceso de cambio del país, invirtieron hasta más del 20% en educación, en diferentes formas, inclusive enviando a sus jóvenes a estudiar en el extranjero para que Sí. regresen. Pero mínimamente invertían 14% del Producto Interno Bruto en educación. En nuestro país, históricamente, la inversión en educación es de 1%, o fue de 1%. Caramba. La recomendación de la UNESCO y de organizaciones internacionales es mínimamente 7%, por lo menos para la educación superior, y está en la ley. Voy a revisar otra vez. Aquí tengo en el teléfono la ley de educación superior. Procura aí para nós. Quanto que o Brasil investe em educação? En porcentaje. É. Porque eu acho que é bastante. Acho que 3,5, algo así. 3? Nosotros en educación superior en este momento Educação superior apenas. Sí, en la Constitución dice en el artículo 85 que se destinará a la educación como un todo un mínimo del 20% destinada a la administración pública, excepto donaciones y préstamos. Donaciones y préstamos parece. No, pero es muy poco lo que me vaya a equivocar. El financiamiento es recomendado 7%. O Brasil investiu 5,6. Ahí está, 4,4. É 4,4 é os países da OCDE. Bueno, pero quiere decir que está invirtiendo el... O problema do Brasil é a corrupção. Tipo, se utiliza esses Se utiliza mais. Liga menos de Pero para la educación superior es 7%. Independiente superior del PIB? Solo del superior? ¿Cómo? Del superior. Te voy a leer aquí. Mas é muita coisa. Financiamiento, pero no se hace. Pero 7% solo em educação superior? Não pode ser. É muita coisa. Sí, espera que te voy a ver aquí.
Porque não é educação como um Titulaciones, todo, é educação superior. evaluación, financiamiento. Artículo 76 de esto. Los recursos destinados a la educación superior de carácter público en el presupuesto general de la Nación no serán inferiores al 7% del total asignado a la Administración General, excluido préstamos y donaciones. Sim, pero público, não. Públicos, Sim, pero exclusivamente não, públicos. não superior. Em geral, No, ¿verdad? no, no. Educação Esto general. es educación superior. Independientemente a este porcentaje, serán además destinados a la investigación un mínimo de 2%. Y hoy es mucho menos el 1%, mucho menos. Creo que si llegamos al 0,1% es mucho. En investigación. Investigação, né? Sí, señor. Investigação seguro não tem nada. Pero también hay datos que te voy a leer aquí. Esto es algo muy importante para las empresas privadas, pero no está reglamentado. Te voy a leer el segundo párrafo del artículo 77 sobre las inversiones que las empresas realicen en la formación y capacitación de sus recursos humanos en instituciones de educación superior con carreras acreditadas, así como las donaciones e inversiones que se destinen a la educación superior. Escucha esta parte. Serán deducibles de todo tipo de impuestos, tasas y contribuciones creados o por crearse. Pero há limite. Nosotros hacemos isso. Eu posso donar hasta 10% de lo que pago em imposto à renta. Del PIB 2016, 1,06%. 1,06. Sí, eso es destinado. A educação? El presupuesto destinado a universidades públicas en el Paraguay es apenas 1,06% Ah. del PIB del año 2016. 2016 é 1,06%. Entendeu? Eu tenho um limite, não posso donar todo. Pero isso hago. Em vez de pagar al Estado, hago la donación. Pero qual é o problema? Las escolas que hacen la donación, la mayoría não estão preparadas para receber. Então, elas têm que se preparar lá em sua contabilidade para poder me faturar. Sí, no. Y es engraçado eso, porque la gente Artículo no sabe. 85 de la Constitución Nacional nos dice, del mínimo presupuestario, los recursos destinados a la educación general de la Nación no serán inferiores al 20% del total asignado a la Administración Central, excluidos préstamos y donaciones. O sea, al Ministerio de Educación tiene que ir esto. Uhum. La educación superior tiene otra ley, Outra lei. y otro financiamiento, vamos a decir así. Uhum. Hablando de universidades públicas, tenemos que decir que lo destinado a las universidades, si colocamos en una torta, imaginemos una torta y vamos a dividir. El 77% del presupuesto va a nuestra universidad más grande y antigua. 10% a la segunda universidad pública, 6% a la tercera. Las otras 3 universidades se reparten aproximadamente... 4 universidades se reparten aproximadamente del 4 y el 5%, y a la UNICAN le corresponde menos del 2% de los destinados a las universidades. Entonces, mirando la cifra, podemos pensar que es una cifra importante, pero tenemos que tener en cuenta que para el pago de cuestiones rígidas va aproximadamente 85-87%. No es mucho lo que tenemos para invertir realmente. Por eso es que necesitamos de esas alianzas estratégicas con otros órganos gubernamentales, departamentales, municipales, para que puedan colaborar también. Uhum. Hemos tratado de implementar esto que nos permite de que las empresas privadas, pero al no estar reglamentadas, tenemos mucha dificultad, y la gente, los empresarios mismos, se frenan en querer hacerlo. Así es. Uhum. Y también Pero porque tenemos hay que... inculcar na cabeça deles que, o sea, vai pagar imposto da mesma forma. Sí, Pero lo interessante é que vou poder destinar direto a pero todo ciudadano. eso es muy importante, que los empresarios, y te vuelvo a poner como ejemplo, ya que estás en el área y se suelen reunir, conversar, entonces, por ejemplo, apostar a la propia universidad que tenemos en el departamento para colaborar con su desarrollo.
Te voy a ser sincero, sabe lo que sinto? Hay un montón de notas todos los días allá pedindo, pedindo, pedindo. E os empresários dando acá, dando allá, pero não donam como imposto, donam como um amigo. E aí, como Ahí también, não seguem muito bem as leis, ou não sei, não hace bem hecho, e aí aí le cuesta, tipo, entendeu? É eh, plata, es más fácil, Danilo, hacer una donación personal que entre como una cuestión sistémica y que forme parte de una política de la empresa dela empresa. o como una política de Estado. Por eso que tenemos que hablar de políticas públicas también y qué representan. ¿Qué quiere decir un servicio público? ¿Qué es eh, un bien público? ¿Qué es un servicio público al que está obligado el Estado? ¿Qué nos tiene que dar el Estado? Que todos los días se habla. Seguridade, Muy bien, educação, saúde, é, muy bien. Vamos a quedarnos por ahí. é, Educación, seguridad, transporte, verdade? transporte, las rutas, vías, por vías. ejemplo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado cuando eso es parte de su política pública? ¿Qué es lo que representa eso? Es poner a disposición de absolutamente todos, sin ninguna distinción, esas oportunidades, ¿verdad? Yo como ciudadano del país tengo que tener acceso a la salud, tengo que tener acceso a la educación, tengo que poder transitar rutas sin ningún inconveniente, ¿verdad? Por supuesto que ahí hay limitaciones de recursos para satisfacer todas las necesidades que existen. Entonces, muchas veces, vamos a suponer una persona con mucha capacidad económica que accede a algún cargo, da respuestas puntuales a problemas que aparecen, pero no llega a constituirse en una política pública que va a beneficiar a la totalidad de la población. Sí. Entonces, me pongo como ejemplo. Yo como autoridad accedo a un cargo y doy una respuesta a este problema que se me presenta. Yo quedo muy bien con eso y probablemente a los pueblo. ojos de la sociedad. Porque o povo também só mira esse Sí, problema. pero no damos la respuesta a todos, Sí. ¿verdad? A lo mejor a este que protestó, a este que se encadenó frente a un lugar, le doy una respuesta y se quedan conformes con eso. Sí. Cuando no es una respuesta que debe dar el Estado como órgano que debe satisfacer las necesidades de toda su población. Uhum. Ahí está una diferencia entre lo que es políticas públicas y a lo que debemos tratar de llegar. Pero aí nós vamos. O povo não quer saber de um problema a la larga que não lhe vê todavia. Ele quer saber desse nomás. Pero entendo. Também é responsabilidade político solucionar esse, porque esse problema se soluciona quando? Há 4 anos atrás. Se solucionasse aquele problema tico de 4 anos atrás, não haveria esse problema hoje. E assim sucessivamente, verdade? Por eso que tenemos que apostar a la educación de vuelta, Danilo. Y por eso es que esa educación también forma parte de la sociedad. De vuelta, me pongo como ejemplo. Me voy conduciendo mi vehículo frente a la escuela. Y en ese lugar se me antoja tirar la botella de agua que yo tomé. ¿Qué ejemplo estoy dando? A todos esos niños que van a hacer la misma cosa posteriormente, porque ¿qué importa si él luego tira? Sí. Entonces necesitamos mejorar la cultura cívica poblacional, ¿verdad? Para que mejore también la convivencia en la que estamos. Una plaza, los bancos rotos, los toboganes, Sí. las hamacas, todas rotas. ¿Por qué? ¿Y quiénes rompen? Los que van a usar eso porque no les interesa. Entonces viene de vuelta el encargado de eso a arreglar.
¿verdad? Pero se va a descomponer, sabemos que se va a descomponer. É. Entonces, a lo mejor considero un gasto y no una inversión. De ahí de vuelta a la inversión en la educación. Tenemos que considerar que la educación es una inversión, no un gasto. No podemos hablar, me cuesta $5,000 este estudiante. Estoy invirtiendo $5,000 en la formación de esta persona que me va a redituar beneficios más tarde, porque al hacerse profesional, al tener conocimientos, al mejorar incluso su cultura, su educación cívica y evitar, o por ejemplo, un tema que es muy importante para nuestra ciudad, catalogar las basuras y no considerar las basuras como tales, sino como algo que puede ser reciclado, inclusive que sea un ingreso económico para el municipio o para las personas. Esos chips son los que nosotros tenemos que cambiar, ¿verdad? Pero não necessita ir tão lejos. O sea, se uma pessoa tem uma formação acadêmica ou uma pessoa estudada, ela normalmente ou numericamente, as pesquisas demonstram que ela tem um sueldo maior. Ela tendo um sueldo maior, ela vai tributar mais impostos. Ela tributando mais impostos, ela está pagando essa inversão. Sí. Simples. Hay un estudio incluso de un premio Nobel. ¿Cómo? Hace frío aí? No, Não, tá bem. un premio Nobel de Economía, Samuelson, que demostró eso gráficamente. El ingreso de alguien que terminó la secundaria y de profesionales universitarios que mínimamente duplica. É um prêmio de economia? Sí, Ah, eu vou ir Samuelson. atrás desse. Samuelson. 98 por ahí debe ser, o un poco Legal, antes. vou anotar. Samuelson. Me gusta, eu esse dia estava buscando me encanta. Uma vez ou outra eu leio um livro deles, verdade? Que Swamerson. Samuelson. Ah, você vai buscar aí. Samuelson. Coloca Samuelson. economia, Creo que no, prêmio, economia, Premio Nobel. Nobel. Somerson. Samuelson. Samuelson. Ah lá, é Summerson. Sua- John Summerson, pode ser? Voy a ver Acho que aquí. arquiteto. Não, não é esse arquiteto, não. Não, o Nobel é o Nobel, não tem Lisa Price. É, deve ser esse daí, ó, esse primeiro aí, ó. Christina Somerson. Paul Anthony Samuelson fue un economista estadounidense de origen judío de la escuela neokeynesiana. Nacimiento. Bueno. Él escribió un libro de economía que nos dice que Sí, esse é legal. ese es. Esse é buscar Assim é como- esse livro. Así es, mira. No, es así. ¿Cómo se llama su libro? Samuelson. No tengo ahora. Premio Nobel de Economía ganador. Ahí. Samuelson. Paul Anthony. No, Samuelson. Ah, Samuelson. Samuelson. Ah, Samuelson. Sí, Samuelson. Ahí está. Samuelson. Bueno, ahí nos dice nos cuenta de eso que me decís ahora, ¿verdad? La educación, quiero decirte de vuelta, vale la pena. Vale. sempre Vale la pena. Entonces, no es garantía de que vos tengas inclusive una vida digna, pero estadísticamente, aquellos que han cursado, que tienen 16 o 18 años de Sí. escolaridad, prácticamente no pueden estar en el rango de pobreza extrema. Pero hay un componente muy importante. Uno es la aptitud que te dan los estudios. Sí, estou de acordo. Y otro es la actitud que tienes La persona. ante toda la vida, Ajá. ¿verdad? É, pero te Si ajuda vos- muito, verdade? A aptitud. Si vos puedes tener todos los años que quieras de formación, pero si no tienes actitud, si te quedas en tu casa encerrado todo el día queriendo que el presidente de la República venga a buscarte para que vos puedas aplicar los conocimientos que tienes, es muy probable que no salgas del
no ganes absolutamente, entonces vas a estar en el rango de pobreza extrema. Pero te voy a comentar una cosa que me hizo cambiar mucho también sobre el estudio. Yo tengo intolerancia a lactose y sufrí eso, o sea, tuve ese problema, tengo desde niño, pero siempre me incomodó, pero así, no sé, pasé uns 2, 3 anos me incomodando mucho, no sabía qué era. E me fui, busquei acá, busquei allá e nenhum médico sabia. Bueno, empecé a ler, e aí he visto os sintomas, empecé a ler em internet. Os sintomas e encontro acá e disse que poderia ser a lactose. E fui, hice el exame e era. E disse, puxa, se eu tiver o conhecimento, esse conhecimento que tenho hoje, de que sei da intolerância à lactose, há 5, 6 anos atrás, minha vida seria tão mais fácil. E aí empecé a pensar isso, puxa, o conhecimento, o estudo, te ajuda não só a trabalhar, não sei o quê, mas te ajuda em qualidade de vida. E qualidade de vida, ou pelo menos saber o que podes comer e que não podes comer, te melhora a tua vida em 10%, 20%. E esse 20% é 20% hoje, pero amanhã é mais 5, mais 5. Ou seja, vai crescendo, tua vida vai melhorando esporadicamente a todos os âmbitos. Tu vida familiar, com tus hijos, com tu senhora, tu vida en el tránsito, o sea, sabe, toda a educação vai agrega algo, é como Sí. um direito em tu vida profissional. Te voy me haces recordar de algo, entonces. El objetivo de la universidad no es solamente la de formar profesionales. Y también tenemos que ver desde este punto que la formación, el paso por la universidad tiene que enseñarnos a utilizar el coco. Podemos comparar con una ollita. ¿Una qué? Olla. Olla Una- a presión. No necesita só ser una a olla presión, normal, ¿verdad? ajá. En donde ya existen algunos ingredientes que es tu experiencia previa. Uhum. La información que recibimos todos los días son insumos o ingredientes que vienen a la olla, en donde lo que tenemos que aprender es a razonar, pensar y razonar Sí. conforme a las informaciones que hoy tenemos. Probablemente la primera tarea que tenemos hoy es elegir las informaciones, saber cuál información tengo que elegir para no utilizar informaciones falsas, Claro. para que Claro. también me haga trabajar Uhum. inútilmente, ¿verdad? por Y dar una, Sí. porque es así, información, razonamiento, que es el cocinar, ¿verdad? Sí. Así que hacemos una comparación con la olla de vuelta, y de acuerdo a eso me va a salir la comida de la olla o el actuar conforme Sí, tu a decisión. a Tu decisión. esa elaboración mental Ujú. realizada, pensamiento y razonamiento. ¿Por qué todo esto? Porque tenemos que hacer que un egresado universitario sea capaz de razonar. Entonces, vamos a suponer que no tenga éxito en la... Só parênteses, me gusta muito o que hablaste, porque isso é o que eu hablo com Jasmine. Isso é minha responsabilidade como padre. E aí, para ser um ótimo padre, le ajudo a encontrar o que ele gusta. Ponto. Pero hasta aí tenho que fazer. Que consiga racionar, que consiga tomar suas decisões. Pero... Sí, porque justamente las decisiones tenemos que tomar conforme a todo eso. Uhum. Experiencia previa, ingredientes existentes, lo que sumo, el razonamiento, el pensamiento me va a hacer determinar conforme a ese razonamiento. Eso es lo que tenemos que conseguir. Y esa capacidad es la que nos debe permitir emprender en cualquier ámbito de la vida. Ahí puedes hablar de familia, comercio, Sí. interacción, todo Sí. lo que sea, Sí. pero usando esa capacidad que tenemos como seres humanos de razonar, ¿verdad? Me gusta. Así es. Me gusta. Doutor, eu mirei o horário. Nós estamos falando há 2 horas. Não falei nem a metade do que queria falar com vós. Las 12, yo me tengo que ir. É que já são na hora de almoçar. Sí. Pero é que vos tenés muito. É muito conteúdo. É difícil mesmo. No, realmente
La realidad que tengo que agradecerte, Danilo, por esta oportunidad. Fue un placer conversar contigo, expresar estas ideas. Y solamente estuvimos hablando de temas generales, algunos seguramente escapándonos del centro que fue hoy la educación, nuestra universidad, cómo nació, algunas personas o varias personas que han colaborado en su nacimiento, en su crecimiento, ¿verdad? No he citado prácticamente a nadie en particular para no olvidarme de ella, pero sí hay un trabajo de muchas personas que han hecho para que hoy exista nuestra universidad, en la que nosotros realmente, yo particularmente, tengo la plena conciencia de que los hombres pasan, pero las instituciones quedan. Entonces, si podemos dejar un legado, muy bien. Y si no, por lo menos sentar las bases para que otros puedan apostar y seguir eh, haciendo de lo que queremos para nuestra universidad. Y te resumo en una sola palabra: prestigiosa. Universidad prestigiosa, que pueda constituirse en el motor de desarrollo de nuestro departamento y, por qué no, de nuestro país. Hay mucha tarea que hacer, pero seguramente si no lo conseguimos hacer en este tiempo, algunas otras personas con seguridad lo van a conseguir, porque viene para constituirse en eso que planteamos. Yo quiero agradecerte muchísimo, no solamente a vos, sino a toda tu familia. Sé que Jazmín está por ahí cerca, me ha tratado maravillosamente bien. Y está también Rodolfo, y están los chicos también. Está Sara, que me ha dado un abrazo extraordinario, y también está Sebastián, que es un capo también. Así que a todos ustedes, muchísimas gracias. Yo solo quiero decir que assim, esse legado, la base da universidade está muito bem hecha, mas eu também creio que o legado já está muito bem estruturado, já lograste lo que... O sea, lograr es difícil, pero hay que mantenerse también. Sí, Estoy seguro del trabajo, pero el legado ya lo tenés. Vamos a ver. Creo que es un trabajo diario, ¿verdad? Porque también es así. Un nombre o un edificio se construye en mucho tiempo. Pero un edificio con si uno quiere destruir con una implosión, unos segundos. Exacto, el nombre, y así ¿verdad? también, ¿verdad? Así, el legado es así, ¿verdad? Así mismo. De la noche a la Entonces, mañana, tenemos que seguir hay que trabajando. mantener. Te agradezco esta oportunidad y seguramente tendremos algunas otras. Qué bueno, me alegro. Gracias por Así es. venir, me quedé Muy muy bien. contente. Y realmente es mucha información acá. Gracias, muchas gracias. Muy bien.